Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, el tema de hoy se llama experimentación agrícola. O sea, esta es una clase netamente teórica en la que introducimos conceptos de lo que en un área de la estadística que se llama diseño de experimentos. En nuestro caso, como estamos en ciencias agropecuarias, los experimentos sobre los que vamos a hablar son experimentos, por supuesto, de nuestra área, en plantas y animales. Y vamos a ver todos los principios. Esta es una clase netamente teórica. Corresponde a la última parte de la materia. O sea, de acá hasta el final, todo lo que vamos a ver hasta el final de la materia está dentro de este módulo temático que se llama diseño de experimentos. Y es probablemente la parte más interesante de la materia. Bueno, la experimentación agrícola es muy importante en el ejercicio profesional, tanto del ingeniero agrónomo como del ingeniero zootecnista, porque ambas profesiones siempre estamos probando nuevas cosas, nuevos herbicidas, nuevos insecticidas, nuevas formas de manejo, tratamientos biológicos. Bueno, hay 10.000 cosas nuevas que van surgiendo, pero antes de que salgan al productor, digamos, o antes de que se vaya a uso todo eso, hay que hacer experimentos para probar su eficacia de todas estas cosas que nosotros probemos. Ustedes han visto los casos estos que tenemos tan presentes ahora del COVID, que hasta que las vacunas salieron a que se puedan usar, hubo que hacer todo un proceso de experimentación previo en fase 1 con animales, fase 2 con pocas personas, la fase 3 con muchas personas, para recién saber si lo que se está probando sirve o no sirve. Bueno, en nuestro caso es más simple que lo de una vacuna para el COVID, por supuesto, pero hay que experimentar. O sea, alguno de ustedes se dedica después hágase un doctorado o va a trabajar en la Estación Experimental Agrícola o en el INTA o en alguna sección de desarrollo de alguna empresa privada, bueno, estas cosas que vamos a ver ahora son la base de los conceptos que ustedes tienen que saber para emprender esa fase de la parte de ingeniero agrónomo o ingeniero zootecnista, digamos. Una de nuestras incumbencias de nuestro título es hacer este tipo de cosas. Entonces vamos a ver, ¿qué es la experimentación agrícola? Bueno, es un recurso que tienen los investigadores para encontrar respuestas a interrogantes que surgen continuamente en la evolución de la actividad agropecuaria. A través de la realización de los experimentos, el investigador puede conocer los mejores procedimientos para lograr nuevos avances en la producción. Como el cambio es constante, los experimentos están siempre en marcha, siempre hay cosas que probar, cosas nuevas, mejoras de alguna cosa que ya se usa. Entonces esto es un proceso constante. Por eso yo les decía, si van a trabajar en la experimental o hacen su trabajo final en la experimental o en el INTA o en algún instituto de CONICET, siempre el trabajo va a ser sobre algo de esto, conocer algún nuevo procedimiento para lograr algún avance. ¿Qué es un experimento? Bueno, un experimento consiste en experiencias críticas donde se compara la respuesta de un material experimental que se somete a distintos tratamientos. A ver, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos saber cuál es el efecto de un fertilizante biológico nuevo que tiene bacterias, por ejemplo, que no son estos tipos de tratamientos que no son destructivos para el ecosistema, digamos, tratamiento ecológico, y uno necesita saber si este tratamiento biológico genera algún resultado similar a los procesos de fertilización que el productor hace normalmente con nitrógeno,
fósforo, potasio con formulaciones sintéticas. Entonces, ¿qué es lo que se hace el experimento? Bueno, supongo que es en frutilla. Entonces nosotros tomamos frutilla y hacemos un experimento en donde comparamos todo lo que el productor usa actualmente y ponemos este otro nuevo. Y después evaluamos la respuesta y nos fijamos si este nuevo tratamiento genera al menos un resultado similar a lo que el productor viene usando. Esa es una de las premisas de cuando nosotros queremos introducir algo nuevo. No puede ser lo nuevo peor que lo que ya está. Entonces, lo que el investigador trata es al menos de lograr un resultado similar a lo que ya estaba, ¿m? Para que eso pueda ser bien. Ahora, cuando nosotros hacemos un experimento, formulamos una o más hipótesis. ¿Qué quiere decir una hipótesis? Una hipótesis es un supuesto que nosotros hacemos que es lo que nos lleva a hacer ese experimento. Por ejemplo, si tenemos nosotros este experimento hipotético del que les estaba hablando, en el que nosotros queremos introducir un tratamiento de fertilización basado en bacterias fijadoras de nitrógeno, que es un tratamiento natural, digamos, no es un producto químico. Nuestra hipótesis es que ese producto mínimamente va a tener el resultado similar a lo que ya se está usando, pero por supuesto con grandes ventajas ecológicas en cuanto a la conservación del ecosistema. O sea, eso sería otra parte de la hipótesis, que es igual a los demás, mínimamente igual el resultado, pero con grandes ventajas desde el punto de vista de la conservación del agroecosistema. Entonces, eso es lo que a mí me lleva a hacer ese experimento, o sea, esa hipótesis de partida. O sea, cuando nosotros hacemos un experimento, no probamos cualquier cosa porque a nosotros se nos ocurre. O sea, la hipótesis que nosotros tenemos que subyace a la realización de cualquier experimento es basada en esa hipótesis. Si nosotros tenemos una nueva variedad de caña de azúcar, por ejemplo, y ustedes saben, hay muchas en el campo, van a ver ahí varias variedades de caña de azúcar que están actualmente en cultivo, como la NA6390, la LSP85384, así se llaman las variedades, tienen esos nombres raros. Pero tenemos sección de mejoramiento en la Estación Experimental Agrícola y otra sección de mejoramiento en el INTA, que alguna vez trabajaron juntas, pero después se pelearon y bueno, ahora trabajan cada uno por su lado. Bueno, sí, ellos están constantemente probando nuevas, no variedades, sino líneas, porque hasta que no sale el cultivo no es una variedad, prueba. Porque siempre se está tratando de mejorar lo que ya existe, ya sea o el rendimiento o por cuestiones de sanidad de las plantas, como llevan muchos años en cultivo la caña de azúcar, van apareciendo plagas, entonces los mejoradores, los que van tratando de lograr resistencia a las enfermedades. Entonces lo que hacen estos investigadores es todas estas posibles nuevas variedades las ponen en ensayo junto con las que ya están. ¿Por qué prueban junto con las otras? Porque lo que ellos quieren es que las nuevas variedades mínimamente sean igual a las otras. Porque si ustedes ponen algo que es peor, que nunca va a llegar a la adopción de esa tecnología por parte de los productores. O sea, nadie va a cambiar algo por algo peor, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso siempre hay que probar versus a lo que ya se hace. Bueno, ¿qué es un tratamiento? Acá vamos a usar un poquito de jerga, de terminología específica de diseño de experimentos. Uno de los términos es el tratamiento. ¿Qué es el tratamiento en un experimento? Un tratamiento es un procedimiento y materiales cuyo efecto se quiere valorar. Por ejemplo, distintas dosis de un producto químico. O sea, ¿cuándo saldría un experimento de ese tipo? Cuando nosotros tenemos un producto
y no sabemos bien a qué dosis hay que aplicarlo. Entonces hacemos un experimento en donde vamos a probar distintas dosis del producto para determinar cuál es la dosis óptima de ese producto. Otro tipo de tratamiento podría ser, por ejemplo, densidad de siembra de un cultivo. A ver, ¿cómo sabemos nosotros cuántas plantas hay que poner por metro lineal o qué espaciamiento tiene que haber entre las líneas? Bueno, ese tipo de información técnica surgió de ensayos. Entonces, ¿cómo haríamos este tratamiento? Bueno, probaríamos distintas densidades de siembra y lo que evaluaríamos sería el rendimiento final. ¿Para qué? Para determinar de todas esas densidades cuál es la óptima. Igual sería en un sistema de laboreo de suelo o sistemas de riego, distintas razas de ganado, distintas variedades, los efectos de una enfermedad sobre la planta, los efectos de una fecha de siembra. Bueno, todo eso serían ejemplos de algunos tipos de tratamientos que podría ser lo que nosotros queremos probar. Pues esos tratamientos son procedimientos materiales cuyos efectos queremos valorar. Otro concepto que vamos a usar en el diseño experimental es ¿qué es la unidad experimental? Normalmente en los experimentos agrícolas, la unidad experimental suele ser una parcela de terreno, pero no siempre, así que esto acá no estaría del todo bien. Esto vamos a sacar. Es la unidad experimental, parcela no. La unidad experimental es donde se aplica el tratamiento. Estamos hablando de, por ejemplo, distintos herbicidas, distintos insecticidas. Bueno, pero ¿sobre quién aplicamos? La unidad experimental es donde lo aplicamos. ¿Y qué es la unidad experimental? Va a depender de qué sea el experimento. Por ejemplo, si estamos trabajando con dietas en animales, ¿sobre quién vamos a aplicar la dieta? A ver, chicos, dietas en animales. ¿Cuál cree usted que sería la unidad? El animal, claro, cada animal que recibe la dieta es una unidad experimental. Si nosotros estamos trabajando con un herbicidas en soja, por ejemplo, la unidad experimental no sería una planta, sino una parcela. O sea, vamos a tomar una porción de terreno con muchas plantas de soja y sobre esa parcela vamos a aplicar el tratamiento. O sea, en ese caso, la unidad experimental sería una parcela. Y en esa parcela, por supuesto, hay muchas plantas, ¿no? Por la característica de las plantas de soja, que son plantas relativamente chicas. Ahora, cuando estamos trabajando con plantas grandes, por ejemplo, como una planta de citrus, una planta de palta, a veces la unidad experimental es un árbol y ahí aplicamos un árbol completo. O sea, la unidad experimental puede ser distintas cosas. Todo va a depender de la naturaleza del experimento. En la vacuna del COVID, en fase 1, en donde se trabaja con animales, la unidad experimental es el animal. En la fase 2, donde se pasa a humanos, cada persona que recibe la vacuna de prueba sería la unidad experimental, esa persona. Bueno, ¿se entendió el concepto de unidad experimental? Si algo no entienden, me abren el micrófono y me preguntan. Bueno, vamos a ver el caso en que en el diseño experimental es una parcela, que es el más habitual en experimentos agrícolas, digamos. En los experimentos animales, lo más común es que el animal sea, pero bueno, con parcelas, por ejemplo, cuando lo que se prueba son pasturas. Entonces, una parcela de pasturas, bueno, puede ser una unidad experimental para un ingeniero zootecnista, además de los animales, por supuesto. Depende del ensayo o del experimento que yo esté haciendo. Las parcelas estas pueden agruparse
en distintas formas. Y la forma en que se ubica en el terreno es lo que constituye un diseño experimental. O sea, cuando nosotros decidimos hacer un experimento y tenemos terreno para hacerlo, bueno, ya vamos a ver en un ratito que hay distintas distribuciones espaciales de esos diseños, de estas parcelas. La distribución espacial es lo que se llama el diseño de experimento. Y una vez que nosotros tenemos el experimento en marcha, la idea es recolectar información de las variables de interés, ya sea de toda la unidad experimental o de alguna parte de ella. Por ejemplo, ¿cuándo podría ser de toda la unidad experimental? Cuando nuestro interés está en el rendimiento. Entonces, bueno, nosotros aplicamos los tratamientos y cuando la planta llega a su estado final, cosechamos todas las parcelas, o sea, todas las plantas de la parcela, y se registra cuánto ha sido el rendimiento de cada parcela con cada uno de los tratamientos. Ahora, si nuestro interés, por ejemplo, es ver un proceso de crecimiento, supongamos que estamos haciendo un experimento con animales, donde nuestro interés es ver efecto de dietas, bueno, la unidad experimental va a ser el animal y vamos a ir midiéndole el peso a lo largo del tiempo. Ahora, si nosotros queremos ver un proceso de crecimiento en una parcela con plantas, bueno, como hay muchas plantas en una parcela, no vamos a medir todas las plantas de la parcela, sino que elegimos algunas de ellas al azar y a esas las vamos siguiendo a través del tiempo. Por eso acá nos dice que podemos medir la unidad completa o alguna parte de ellas. Bueno, la metodología más corriente, que es lo que bueno, ya les venía mencionando, solo que aquí está escrito, es comparar uno o más tratamientos con otro que se llama el testigo o control. El tratamiento de testigo o control es el que ya se conoce. Es lo que yo decía, si yo quiero introducir una nueva tecnología para los productores, yo tengo que comparar esa nueva tecnología con las anteriores, con todo lo que está en uso actualmente. Y tengo que demostrar que mínimamente es igual a lo que ya está. Si es mejor, mejor, por supuesto. Disculpen la redundancia, porque si yo no pruebo comparado con lo que ya está, ese ensayo o experimento no va a ser de mucha utilidad. Porque, como les digo, si ustedes quieren introducir algo nuevo, hay que demostrar que al menos igual que lo que ya está. Entonces, por eso hay que usar siempre lo que se llaman los tratamientos de testigo o control. ¿Qué es qué? Bueno, lo que ya se conoce, o a veces un control puede ser el no tratamiento, o sea, no aplicar nada. En un ensayo de fertilización, por ejemplo, como el suelo tiene una fertilidad natural, en ese caso hay una de las parcelas a la que no le vamos a poner nada. Entonces esa va a ser la parcela de testigo, es donde no apliqué nada. Y después voy a ir poniendo en las otras sus dosis sucesivas en aumento del fertilizante y después voy a comparar esas dosis con aquellas en las que no aplique nada para ver el efecto de qué pasa si no pongo nada. Bueno, eso es lo que hacen cuando hacen los estudios de COVID. No sé si ustedes han escuchado que en el caso del COVID hay algo que se llama el tratamiento placebo. ¿Han escuchado hablar del placebo alguna vez? Sí, profe. Sí, profe. El tratamiento placebo es ese testigo, o sea, la idea es que a las personas que han entrado en el ensayo, bien se llaman voluntariamente a que las personas se inscriban en estos ensayos. Bueno, la gente se anota. El tema es que te ponen una inyección, pero algunos de los que están van a tener la vacuna potencial, los otros no.
y ustedes no saben cuál les tocó. O sea, la no aplicación de la vacuna, ese es el testigo. Y después lo que hacen es comparar qué pasó en el grupo que tenía efectivamente la vacuna y el grupo que no la tenía. Así es como se trabaja. En medicina hacen eso, bueno, pero la idea es básicamente la misma para nosotros acá en agronomía. Bueno, ¿se entendió el concepto del testigo, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces, una vez que hacemos el experimento, vamos a suponer que solo tenemos un experimento muy sencillito en donde solo hay dos condiciones experimentales o dos tratamientos, digamos. Una es el resultado aplicado con el nuevo tratamiento y el otro es el resultado obtenido con el tratamiento del testigo. O sea, nosotros queremos comparar el nuevo con el testigo. O control se llama también. Por eso acá tiene una serie. Tratamiento, control. No he puesto T porque si no es tratamiento, testigo, las dos empiezan con T. Entonces, tratamiento y control. ¿Qué es lo que nos va a interesar a nosotros evaluar desde la estadística? Es la diferencia entre el valor obtenido para el tratamiento y el valor obtenido para el control. O sea, si la diferencia que obtenemos entre el valor que nos dio el tratamiento testigo y el tratamiento control, si eso es muy pequeño, nosotros podríamos pensar que esa diferencia en realidad no existe y se dio solamente por una cuestión de azar. Ahora, si la diferencia es grande, entonces nosotros sí podríamos pensar que hay una verdadera diferencia entre los tratamientos. Cuando las diferencias son muy chicas, nosotros pensamos que la diferencia no existe y que se debe al azar. Cuando las diferencias son grandes, ahí empezamos a pensar que sí puede haber un efecto real del tratamiento. Acá aparece un concepto importante en diseño de experimentos. Yo en la primera clase les mencioné que todos nuestros procesos que entran acá dentro de la estadística son procesos con incertidumbre. ¿Qué quiere decir un proceso con incertidumbre? Que tiene mucha variabilidad. O sea, no mucha, hay variabilidad. Puede ser alta, puede ser baja, pero hay variabilidad. Y la variabilidad nos genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones tienen que ser siempre tenidas en cuenta usando la variabilidad. A ver, hay cosas que ya hemos visto nosotros, en donde sí hemos visto el azar. ¿Se acuerdan de las fórmulas en las que aparece el estadístico T, por ejemplo? El estadístico T en el numerador, la voy a poner para que no estar hablando al aire. El estadístico T, el de una media que nosotros hemos visto, tenía esta forma entre dos tratamientos. El T de dos medias en este caso. El T de dos medias. El T de dos medias, si ustedes recuerdan, era la diferencia entre las medias de dos tratamientos. Eso es lo que iba en el numerador, perdón, acá es 2, x barra 2, no es x al cuadrado. Para borrar esto, ahí. Así, eso va en el numerador. O sea, esto sería la diferencia que hay entre las medias de dos tratamientos. Acá uno puede ser el tratamiento y el otro puede ser el control. Supongamos que este es el tratamiento y este es el control. Y nos interesa la diferencia. Pero eso no es suficiente para nosotros. Por eso es que nosotros no usamos la diferencia como una medida exacta de un efecto de tratamiento, sino que en el denominador aparece
este término, vamos a suponer el de varianza homogénea. SP por raíz cuadrada de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Bueno, esa es la expresión del estadístico T. Acá abajo aparece esto. Siempre en una prueba estadística aparece una medida de variabilidad. Porque las medidas de variabilidad nos registran la incertidumbre que hay en la información. Entonces, las pruebas estadísticas siempre se basan en algo que llamamos la señal, que sería, en el caso de la prueba T, esa diferencia que hay entre las dos medias, y el ruido. El ruido es lo que está acá en el denominador. El ruido ese es la variabilidad. O sea, todas las pruebas estadísticas son un cociente de señal a ruido. Todas. Siempre es una señal dividida en un ruido. Que va tomando distintas formas, bueno, según qué es lo que estemos probando y qué estadístico hay. Pero la forma básica es esta. Y el ruido ese es lo que evalúa la variabilidad del proceso. En la primera clase yo les comenté que la estadística es la ciencia que estudia la variabilidad. Bueno, es que la variabilidad siempre va a tomar parte en el proceso de toma de nuestras decisiones en investigación o en cualquier proceso estadístico. Entonces acá, bueno, vamos a hablar un poquito más sobre ese concepto de variabilidad. Acá en contexto de diseño de experimentos, a esa variabilidad le vamos a llamar el error experimental. El error experimental es una variabilidad que existe en las unidades experimentales siempre, siempre. ¿Por qué? Porque no todos los seres biológicos son idénticos y no todos responden igual a la aplicación de un mismo tratamiento. Hay algunos actúan de forma parecida, otros distintos. Les doy el ejemplo del COVID porque es lo que todos andamos leyendo últimamente. Ponen la vacuna y hay gente que está perfecta, hay otros que caen a la cama con dolores, con fiebre. Bueno, eso es parte de la variabilidad que tenemos todos los seres biológicos. Bueno, en las plantas es igual, en los animales es lo mismo. Uno aplica algo y no genera el mismo resultado en todos los individuos sobre los cuales se le aplicó el tratamiento. Todos responden de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un experimento? Evaluar cuál es esa variabilidad que es propia al hecho de ser vivo, y todos respondemos distinto. Bueno, esa variabilidad es lo que se llama el error experimental, así le vamos a llamar. Y lo podemos definir como todos aquellos factores que siendo o no, o siendo conocidos o desconocidos por el experimentador, no fueron o no pudieron ser controlados en el experimento. Cuando nosotros tomamos un experimento, nosotros sí hay algo que tenemos que controlar. Supongamos que nuestro experimento sea de fertilización en frutillas. Bueno, todas las parcelas que nosotros usamos van a tener que ser con lo que a nosotros nos interesa es el efecto del tratamiento. Entonces, para que salga el efecto de tratamiento del experimento, todas las parcelas van a tener que ser, si es frutilla, plantas de la misma variedad, de la misma edad, procedentes todas del mismo vivero. O sea, nosotros lo que tratamos de garantizar es que todo ese soporte experimental sea idéntico, entre comillas, porque sabemos que no es por más que nosotros hayamos ido al mismo vivero y sean todos clones de las mismas plantas. Y aplicamos sobre ellos los tratamientos. Pero bueno, aunque ese soporte experimental nosotros lo hemos controlado, igual no va a dar igual. O sea, vamos a aplicar un tratamiento y no todas las plantas de ese mismo tratamiento van a dar exactamente el mismo resultado. Unas van a dar un poquito más, otras un poquito menos. Y eso es parte de la variabilidad intrínseca de los seres biológicos. Bueno, eso es lo que se llama el error experimental.
Para nosotros el error experimental va a ser una variabilidad que no podemos controlar bajo ninguna forma, por la naturaleza biológica de los seres con que trabajamos. El azar o error experimental es un factor importante a tener en cuenta en el momento en que el investigador toma una decisión respecto a los resultados de un experimento. Es muy complejo el azar, pero nosotros sí podemos estimarlo, ¿eh? Esa es la idea de las técnicas de análisis que vamos a usar cuando analizamos los resultados de un experimento. Entonces sigamos sobre ese concepto. Si nosotros tenemos una diferencia entre el valor que dio el tratamiento testigo y el tratamiento de control, puede estar determinada por tres causas cuyo peso o importancia ayudarán a un investigador a tomar una decisión. Entonces, uno puede, de los componentes de la diferencia, acá imagínense, acá hay un número en T y acá hay otro número, y nosotros hacemos la diferencia. Ahora, ¿cuáles son los componentes que generan esa diferencia? Uno de ellos es una diferencia real atribuible al nuevo tratamiento en comparación con el testigo. Esta es la que nos interesa a nosotros, la diferencia real. Después va a haber otra componente de esa diferencia que puede ser atribuible a la incidencia de factores que no se pudieron controlar en el experimento. Y una cosa que no podemos controlar nosotros es la variabilidad natural, biológica que tienen los seres vivos, ¿eh? Entonces, fíjense que en esa diferencia, una parte de la diferencia es real, es verdadera, y la otra es variabilidad producida por la variabilidad intrínseca que tiene cualquier ser biológico. Y a ese es al que le llamamos el error experimental en sentido estricto. Y esta tercera puede ocurrir si nosotros usamos un diseño experimental incorrecto. O sea, interviene ahí, metiendo más ruido, el hecho de que había factores que debíamos haber controlado y no controlamos en el experimento. Cambia el diseño experimental mal hecho, ¿eh? Nosotros vamos a tratar de hacer bien el diseño, cosa que esta última no entre ahí, ¿eh? Con esa otra no tengamos problemas. Esta no nos podemos permitir cometer. Esta no. Hay que diseñar bien. Cosa de que en nuestro experimento nos quede una diferencia real, que es la que generan los tratamientos, y la otra que no la podemos controlar bajo ninguna forma, que es lo que constituye el error experimental. Y esto nos transforma en malos investigadores si llegamos a cometer esto de diseñar mal un experimento. Cuando los investigadores evalúan o están tratando de hacer un experimento, normalmente consultan con un estadístico para ver cuál es la mejor forma de hacer para no cometer un error de diseño. Porque el error de diseño mete el ruido en la diferencia real. Ruido quiere decir mete más variabilidad. Cuanto más variabilidad hay, más difícil va a ser detectar la diferencia real. Veamos estos casos. Supongamos que por algún método hemos estimado el error experimental. Pueden presentarse la siguiente situación. Supongamos que la diferencia entre el valor de T y el valor de C fue de 2 unidades. Y el azar o la variabilidad o ruido del experimento son 2 unidades. Entonces, si todo es ruido, quiere decir que no hay señal. O sea que la diferencia entre T y C es 0. No hay. Entonces, por más que haya una diferencia acá, como toda esa diferencia se debe a la variabilidad del ruido, no encontramos diferencia real entre los tratamientos. También podría darse el caso que de las 2 unidades, por métodos de estimación, nosotros determinamos que una parte de las 2 es ruido
y una parte es señal. La diferencia real es la señal. O sea, esta es la real. Y esto que está acá, esta es nuestra señal. Eso es lo que a nosotros nos interesa, la señal. Y esta otra parte es el fluido del experimento. Es el fluido. Estamos haciendo con conceptos físicos para que se pueda entender la idea. Profe, ¿Sí? entonces el ruido va a ser igual a la variabilidad. A la variabilidad que no es generada por la aplicación de los tratamientos. Es otra, es la que no tiene explicación de ningún tipo. La señal también se llama, el ruido, perdón, se llama variabilidad no explicada por los tratamientos. Variabilidad no explicada por los tratamientos. Y la señal le llamamos variabilidad explicada por los tratamientos. Esa es la que nos interesa. Variabilidad explicada por tratamiento. Entonces acá, fíjense, en el caso A estamos diciendo que la variabilidad que no explican los tratamientos explica toda la diferencia. No hay nada de señal. Acá la señal es cero. Entonces, por más que haya una diferencia entre estos dos valores, es ruido, todo es ruido. Acá la señal cero, no hay señal. Acá la mitad de la diferencia es señal y la otra mitad es ruido. Bueno, acá, miren, en esta ya tenemos 0,2 unidades, que es ruido, y 1,8, que es señal. En este otro tenemos 19, que es ruido, y una que es real. De estas dos situaciones, si tuvieran que elegir una, ustedes se quedarían con la situación C o con la D. ¿Cuál sería la ideal? La D. La C. La C, claro, porque la C tiene poco ruido, ¿ven? Poco ruido, 0,2. Acá es 0,2 el ruido y mucha señal. Mucha señal. Mucha. En cambio el otro, el que sigue, el D, es a la inversa. Fíjense, porque de las 20 unidades tenemos 19 que es ruido y una que es real. Entonces, ¿cuál es el corolario de esto que hay acá? Que cuando nosotros estamos diseñando un experimento, nosotros siempre vamos a esperar o vamos a tratar de maximizar la señal. Vamos a intentar maximizar la señal y minimizar el ruido. Ese es el objetivo del diseño de experimentos. Maximizar señal y minimizar el ruido. O variabilidad que no es explicada por los tratamientos. Entonces, esa es la luz que nos guía cuando nosotros nos sentamos a pensar en un diseño de experimento. Entonces, lo primero que tengo que tener en la cabeza es esto. En un diseño experimental se debe maximizar la señal y minimizar el ruido para hacer un experimento válido. O sea, acá abajo dice, el tamaño de la diferencia entre T y C importa. Pero más importante es cuánto de esa señal, de esa diferencia, es atribuible a los tratamientos y cuánto de esa diferencia no es atribuible a las diferencias de los tratamientos. O sea, por ahí va la cosa. No tanto a que la diferencia sea grande o chica, sino a cuánto de la diferencia se le puede atribuir a señal y cuánto de la diferencia es ruido. En eso está el tema. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos para poder estimar ese ruido o error experimental. Bueno, para poder estimar el ruido o error experimental, aparece uno de los principios de la experimentación, que es la repetición. O sea, para nosotros saber cuánto es ruido y, bueno, por ende,
también vamos a conocer cuánto es señal, debemos repetir. O sea que cada condición experimental hay que repetirla varias veces. Pero si les hablaba del experimento de fertilización en frutilla. Entonces no podemos usar una parcela para el primer nivel de fertilización, una sola para el segundo, una sola para el tercero. No, porque si hacemos así es un experimento sin repetición. Y el problema que tiene un experimento sin repeticiones es que no vamos a poder estimar cuánto de esa diferencia entre el tratamiento y el control es señal y cuánto de esa diferencia es ruido. O sea, o cuánto es variabilidad explicada por los tratamientos y cuánto no. Entonces, la repetición nos va a permitir estimar esas cantidades. Entonces hay que repetir la cantidad mayor de veces que se pueda con los presupuestos que nos asignan. Por supuesto, para investigación. Nunca una sola vez, porque eso no sirve para nada. Si no se repite, se tira, es plata tirada. No, es un experimento que no tiene ningún valor estadístico. Entonces, para estimar el error experimental se deben repetir varias veces que se trae el testigo y varias veces el control. Cuando nosotros repetimos, los resultados son diferentes. Claro, por si aplicamos 4 veces el testigo en 4 parcelas diferentes, las 4 van a dar resultados distintos. Y lo mismo si aplicamos el tratamiento. Las 4 van a ser distintas. Ahora, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que si bien sean distintas, las 4 que tuvieron el tratamiento den valores mayores que las 4 a las que le aplicamos el testigo. ¿Entienden? Pónganle que en el tratamiento no nos dé. La de tratamiento nos dé 1,43, la otra 41, la otra 44, la otra 40. Son valores distintos. Y así va a ser siempre, chicos. Y el test control, supongamos que ve 20 una, 19, la otra ve 22, la otra 18. Son distintos también. Pero son la mitad de chicos que los que hemos usado en el tratamiento. Entonces, ¿cuánto es la diferencia real ahí? Bueno, es más o menos el doble una de otra. Y la variabilidad que hay dentro de cada una de ellas es la que no es explicable. ¿Por qué la parcela 2 del testigo dio 3 puntos más que la otra? Bueno, no sé, es por la variabilidad propia de las unidades experimentales. No la podemos explicar con nada. Esa es la idea. Entonces, ese hecho de que los datos no sean iguales, por más que hayamos aplicado el mismo tratamiento, eso debe ser tenido en cuenta siempre cuando hacemos el análisis de los resultados de un experimento. Esta es una cita del estadístico Shano Yang, que dice: realmente hay muchas fuentes de variación. Las sucesivas medidas sobre un mismo objeto darán diferentes lecturas debido a la variación humana en el arte de tomar observaciones, debido a la variación del instrumento, a la medida exacta, o debido a ambas cosas. Cuando las medidas no se toman sobre un mismo objeto, sino sobre un grupo, se introduce sobre un grupo de objetos aparentemente uniformes, se introduce otra fuente de variación debido a que los objetos nunca son idénticos. La variación es un fenómeno fundamental en biología. Entonces, es un hecho con el que tenemos que lidiar y, bueno, siempre va a ser así. Por eso les decía yo en la primera clase que la estadística no es una ciencia determinística. Si fuera determinística, nosotros a cada parcela que le aplicamos un tratamiento, todas responderían exactamente igual. Y no es así. Por eso es una ciencia que se basa en probabilidades y trabaja con las variabilidades. Bueno, si hasta ahora veníamos diciendo que teníamos un tratamiento con un control y hacíamos una diferencia. Pero ahora ya sabemos que para poder hacer esa diferencia, T tiene que estar repetido varias veces y C tiene que estar repetido varias veces, porque si no el experimento no va a servir absolutamente para nada.
Entonces, supongamos que hacemos 6 repeticiones, ¿eh? Entonces acá tendríamos tratamiento 6 veces y el control 6 veces. ¿Y qué hacemos? Bueno, sacamos la media, ¿eh? Se barra, la suma de todos dividido en 6, se barra es la media del control dividido en 6. O sea, vamos a trabajar con la diferencia entre los promedios. Siempre vamos a hacer eso. Cuanto más veces repitamos, más mejor va a ser la estimación de esa componente de variabilidad no explicada o ruido y por ende de la variabilidad que explica la señal, digamos, ¿eh? Bueno. Entonces, si la diferencia entre los promedios, una parte es de 2 unidades, una parte va a deberse al azar y otras no. El azar que ocurre entre tratamientos es la que a nosotros nos interesa particularmente analizar, que es la que nosotros llamamos la señal. Y hay otra variación que ocurre cuando aplicamos un mismo tratamiento. Todas las parcelas que tienen el mismo tratamiento y todas dan resultados diferentes. Esa variabilidad que ocurre entre parcelas a las que se aplicó el mismo tratamiento es la que se llama variabilidad dentro de tratamientos o también se llama error experimental. Esa variabilidad entre unidades experimentales tratadas de la misma manera es lo que se llama el error experimental o ruido del experimento. Siempre vamos a asociar error experimental con ruido. Entonces, de lo que yo he venido diciendo hasta ahora, ese error experimental, ¿cómo tiene que ser cuando diseñamos el experimento? Tiene que ser chico o grande. Chico. Pequeños. Claro, eso tiene que ser lo más chico posible. Y lo que tiene que ser grande es la diferencia real. Es el azar que ocurre entre tratamientos. O sea, esta de acá tiene que ser grande. Esto entre tratamientos tiene que ser grande. Y la de dentro de tratamiento tiene que ser chica, ¿eh? Un buen experimento debe tener esas características. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hacer después nosotros para saber si hay mucha señal o mucho ruido? Bueno, nosotros hemos dicho hasta ahora que cuando hacemos esa diferencia entre la media del tratamiento y la media del control, ese valor, o sea, nosotros hacemos la diferencia, nos va a dar un número. Pero nosotros sabemos ahora que parte de esa diferencia es una diferencia real, o sea, es una diferencia entre tratamientos, y otra parte de esa diferencia es la variabilidad que hay dentro de los tratamientos, que es el ruido. Entonces podemos decir que parte de la señal, de la diferencia es señal y parte de la diferencia es ruido. Ahora nosotros tenemos que cuantificar. Hemos dicho que esta parte, esta, tiene que ser máxima para que nosotros hagamos un buen experimento. Entonces, si hicimos un buen experimento, eso debe ser máximo y esto debe ser mínimo. Bueno, ¿cómo hacemos para saber? Bueno, nosotros vamos a usar técnicas de análisis que nos van a permitir cuantificar cuánto es la señal o la variabilidad explicada por el tratamiento. Y vamos a usar una técnica también para cuantificar cuánto vale el azar. Y nuestra decisión sobre qué tan fuerte es la señal o no va a ser un cociente entre la suma de las dos sobre lo que es ruido.
¿eh? Esa es la base de las pruebas estadísticas para utilizar cuando hacemos análisis y diseño experimental. O sea, en el numerador, nosotros, o sea, cuando nosotros hacemos el proceso de estimación, nosotros no vamos a poder estimar de R solo. No, lo que vamos a estimar es la suma de las dos. Hay una técnica para hacerlo. Y hay otra técnica para estimar cuánto vale A. Entonces, el cociente de las dos nos va a decir qué tan fuerte es la señal en relación al ruido. Supongo que este cociente nos dé 1. Nos dé 1. A ver, piensen un poquito. Si dio 1, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto vale la diferencia entre los tratamientos para que eso dé 1? Tendría que ser nula, que no tendría que haber diferencia. No, claro, esto valdría 0, ¿no es cierto? Y va a quedar A sobre A. Esa es la peor situación que podríamos tener. Es todo ruido. O sea, hay azar nada más. No hay diferencia. Profe, sería que no hay una diferencia, digamos. Claro, no hay diferencia entre los tratamientos. Es el ruido sobre el ruido. No hay señal. Si da 2, ¿qué querría decir este cociente? Bueno, que esto se ha incrementado acá y empieza a aparecer ya una diferencia real. Entonces, cuanto más se aleje del 1, ese cociente nos va indicando que este componente, que es el que nos interesa, va tomando cada vez mayor peso. O sea que nosotros en esta relación queremos números altos, que la cociente nos dé número alto, ¿eh? Porque el número alto indica que hay mucha señal y poca ruido. Cuanto más bajo es, peor estamos la situación. Y la peor es el 1, porque en el 1 no hay nada de señal en ese experimento. Bueno, eso acá está escrito lo que les expliqué. A veces da menos que 1. Bueno, eso es raro que ocurra, pero puede ocurrir, es por un diseño mal hecho. Pero en general lo mínimo tendría que ser 1. Y cuanto más se aleja del 1 hacia arriba, quiere decir que cada vez la señal o la variabilidad explicada por los tratamientos va tomando más importancia, que es lo que nosotros queremos. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de la decisión? Bueno, acá con lo que vamos a trabajar es con un concepto de prueba de hipótesis. O sea, acá lo que va a ser distinto de lo que ya hemos visto cuando hagamos el análisis, simplemente va a ser que el estadístico de prueba es diferente a lo que hemos venido viendo. Es más complicado de calcular porque el estadístico de prueba se va a basar en este cociente que está acá. Y les voy adelantando, el estadístico de prueba es un estadístico F. Y la técnica de análisis que vamos a usar se llama análisis de la varianza, que pero es un procedimiento de prueba de hipótesis. Hay una hipótesis nula, una alternativa, un estadístico de prueba, una zona de rechazo de la hipótesis nula, una zona de aceptación. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a repetir lo que dijo de la prueba de fe? La prueba F es el estadístico de prueba que vamos a usar para este cociente que está acá. Este cociente va a ser una prueba que se llama F. Es el estadístico F, que nosotros lo hemos usado en el segundo parcial para probar homogeneidad de varianza. Bueno, ahora lo vamos a usar en esto, pero no lo vamos a ver hoy. Esta es la clase que sigue, ya la parte de cálculo. Vamos a hacer este cociente con la prueba F. Bien, gracias. Como es una prueba de hipótesis, todo lo que hemos visto en teoría relacionado a prueba de hipótesis va a valer a las decisiones que tomemos, igual acá. O sea, vamos a fijar un alfa, que es un nivel de significación. Ese alfa mide la probabilidad de rechazar la nula cuando había que aceptarla. Bueno, todos esos conceptos acá también aplican. ¿Qué es lo que está explicando acá? Que ya lo hemos visto en prueba de hipótesis. ¿Bien? Bueno.
va a aparecer otra premisa en el diseño de experimento. Hasta ahora hemos mencionado una. Del ABC del diseño de experimento, una es la repetición. ¿Para qué sirve la repetición? Para poder estimar el azar o error experimental o ruido o variabilidad no explicada. Todos esos nombres tienen el error experimental. Bueno, aparece otra premisa del diseño experimental que es la aleatorización. O sea, este hace alusión a cómo ubicamos en el espacio las parcelas o las unidades experimentales. Esto es lo que, imagínense, ¿cómo hacemos? Tenemos una parcela de terreno y ponemos primero todas las repeticiones del tratamiento 1, después todas las del 2, después todas las del 3. No, no se hace así, ¿eh? Hay que hacer una asignación aleatoria. ¿Por qué? Porque va a aparecer en el proceso de estimación un concepto que es de independencia. El concepto de independencia nos dice que los resultados que nos da una unidad experimental no pueden estar alterando los resultados de otra unidad experimental vecina. O sea, los datos de cada unidad experimental son independientes unos de otros. Y eso solamente lo podemos lograr haciendo una aleatorización. ¿Qué quiere decir aleatorizar? Que todos los tratamientos tienen igual probabilidad de ser asignados a una unidad experimental, cualquiera sea esta, favorable o desfavorable. Esto hace alusión al soporte donde nosotros ponemos las plantas. El suelo, al igual que las plantas, no es exactamente igual en toda la extensión donde nosotros disponemos para hacer el ensayo. Es parecido, pero puede haber una diferencia ínfima en algún componente del suelo. Y esa diferencia ínfima va a tener también un efecto sobre el rendimiento. Pues supongamos que nosotros tenemos, voy a hacer un ejemplo acá, para que entendamos este concepto. Bueno, supongamos que nosotros tenemos una zona de terreno, no, tenemos una zona asignada para hacer el experimento. Bueno, el suelo en el que está el experimento no es exactamente igual el que está acá que lo que está acá. Alguna diferencia hay. O sea, cuando nosotros diseñamos, nosotros hacemos análisis de suelo y esperamos que el suelo sea homogéneo. Homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que sea razonablemente similar. No es igualdad porque no va a haber la misma composición química y física del suelo exacta en todas las porciones de nuestro terreno. Alguna diferencia hay, mínima, pero la hay. Y eso tenemos que tener en cuenta porque las plantas tienen como sustrato el suelo. Y además de que las plantas son variables entre ellas en cuanto a su genética, además se suma el efecto del suelo, que es una variabilidad que nosotros vamos a considerar que no podemos controlar. Entonces supongamos que en esta parte del terreno hay una mínima diferencia en nitrógeno. Vamos a poner que acá hay un poquito más de nitrógeno. En esta otra parte hay un poquito menos de nitrógeno. Digamos, acá hay 2 unidades, acá hay una y acá hay menos. A ver, con 3, vamos a decir que hay más, acá hay un poquito menos de nitrógeno y acá hay un poquito menos de nitrógeno. O sea, hay un gradiente de nitrógeno ahí. Entonces, supongamos que nosotros hacemos el tratamiento de testigo 4 veces. Y ponemos 4 veces el tratamiento testigo acá. O sea, acá no estamos haciendo una asignación aleatoria. Y ponemos el control 4 veces acá.
T es tratamiento. Y este es el control. Y nos da que el tratamiento nos da una diferencia abismal de diferencia de rendimiento con el control. ¿Ustedes piensan que esa comparación es justa? A ver, ¿qué piensan ustedes? Y no porque a una la ha puesto en la zona donde hay mayor nitrógeno, la otra Claro, no. exactamente. Acá hemos favorecido todas las veces al tratamiento poniéndolo en una zona que tenía un poquito más de nitrógeno que en esta. O sea que hemos favorecido el tratamiento y hemos desfavorecido el control, porque no hemos aleatorizado. Ahora, distinto hubiera sido el caso si nosotros hubiéramos hecho o sea, acá no hay independencia entre las observaciones, porque todas estas están influenciadas por el mismo nivel de nitrógeno. Entonces los resultados están condicionados al nivel de nitrógeno. Y eso no queremos nosotros que suceda. Ahora, si nosotros hubiéramos diseñado nuestro experimento así, ¿eso sería justo? ¿Qué les parece? Sí, Claro, porque ahí está hemos favorecido por igual a uno de los tratamientos en esta parte, a los dos por igual, y acá hemos desfavorecido a los dos por igual. Y bueno, esto se logra con aleatorización. Entonces, siempre la distribución espacial debe ser aleatorizada para evitar eso que les comenté yo en el primer momento. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser que estamos trabajando, supongamos, con parcelas de plantas de híbridos de maíz que tienen distinta altura. Entonces ponemos, una es más alta que la otra. Entonces tenemos acá todas las repeticiones del tratamiento de maíz, acá que tiene plantas altas y acá tenemos todas las con plantas bajas. Así todas juntas. Bueno, acá ¿qué efecto puede haber? Además de que las plantas no son exactamente iguales y de que hay una variabilidad en el suelo, ¿qué más va a pasar? Va a haber un efecto de iluminación. Como las altas están todas acá y las bajas están todas acá, estas van a estar influenciando unas a otras por el efecto de la iluminación. Acá están todas sombreadas por igual y acá todas van a tener más luz que esta. Entonces ese resultado va a estar sesgado. Entonces si nosotros aleatorizamos, otra cosa muy distinta va a ser que, por ejemplo, nos salga así. Entonces estamos alternando y de esa forma logramos que haya independencia. Porque acá no la hay. Lo que pasa en esta está influenciando el resultado de esta y ven acá, esta parcela está influenciando lo que está pasando acá. Y eso no nos podemos permitir. Entonces la única forma de garantizar la independencia es aleatorizando. Entonces siempre la asignación de los tratamientos debe ser aleatoria. La aleatorización impide que los resultados aparezcan enmascarados por errores sistemáticos, que son estos que les mencioné recién, anulando el sesgo causado por factores extraños al experimento. Los tratamientos no serán favorecidos o perjudicados por fuentes extrañas de variación que el investigador no controla. Esos son los ejemplos que les di recién. Entonces, la aleatorización nos va a permitir estimar el azar o error experimental y los promedios de los tratamientos sin sesgo. Sin sesgo. Acá, como en los ejemplos que les di recién, las estimaciones van a estar sesgadas, porque nosotros ahí tenemos efectos que están favoreciendo o desfavoreciendo a algún grupo de tratamiento. Y eso no puede suceder, porque si no, los resultados tienen sesgo. Esta la vamos a dejar, esta diapositiva. ¿Cómo hacemos para reducir el error experimental por el uso de una metodología adecuada? Bueno,
Acá es donde entra el diseño experimental. O sea, el diseño experimental nos va a ayudar a reducir ese error experimental. O sea, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Bueno, la heterogeneidad en el soporte, el número de repeticiones que vamos a hacer, los efectos de borde, el tamaño de la parcela y la forma de la parcela. La heterogeneidad del soporte experimental, ¿a qué se refiere? Bueno, que hay una diferencia, por supuesto, entre T y C. Es lo que les expliqué, eso es lo que está escrito. Se prueban dos variedades T y C y te proban sistemáticamente mejor parcelas de calidad de suelo. Bueno, ese experimento está mal hecho, no sirve, porque hay sesgo en las estimaciones, porque unas han sido favorecidas, un tratamiento ha sido favorecido y el otro ha sido desfavorecido. O probamos dos dietas y T es probada siempre en animales jóvenes y sanos, y en la otra le metemos animales enfermos. Bueno, eso no puede ser así. Nunca debemos hacer experimentos en esa situación. Fíjense que cuando hacen los experimentos del COVID, no sé si han leído, las personas que entran a los ensayos tienen condiciones de elegibilidad. ¿Alguna vez han escuchado, han leído de eso? Que está bueno, hablan tanto en la tele de todo esto. ¿Lo han escuchado alguna vez? No, asumo que no. Bueno, ¿qué es el criterio de elegibilidad? Bueno, si vos querés probar una vacuna, el concepto de elegibilidad para entrar a ese estudio es que no tengas condiciones previas, que estés dentro de un mismo rango de edad, dentro de un rango de peso. ¿Por qué? Porque los investigadores lo que están haciendo ahí es tratar de homogeneizar el grupo de personas que tienen, cosa de que la diferencia entre el placebo y la vacuna potencial realmente se deba a eso y no a cuestiones de salud de las personas. Imagínense si le aplican la vacuna a un grupo de personas, en donde son personas viejas y enfermas, y la otra, el placebo, se lo dan a personas sanas y jóvenes, esa comparación no sirve absolutamente de nada, porque el resultado de la vacuna va a estar enmascarado por la heterogeneidad que hay entre las personas a las que se le asignó. ¿Entienden? Entonces, por eso es que hay que pensar muy bien en cómo se hace un experimento, porque hay muchas cosas que controlar. Muchas veces se solucionan estos enmascaramientos o sesgos con la repetición y la aleatorización, pero a veces no es suficiente. Entonces aparece el otro concepto básico, el diseño experimental. Ahora hemos mencionado la repetición. Ese fue el primero. ¿Para qué la repetición? La repetición lo hacemos para poder estimar el error experimental. Si queremos estimar el error experimental, hay que repetir. Esa es la idea. Después hablamos de la aleatorización. La aleatorización, ¿qué es lo que hace? La aleatorización lo que nos evita son sesgos. ¿Por qué? Porque lo que garantiza es la independencia entre las observaciones. O sea, garantiza independencia y nos garantiza, por el hecho de la independencia, estimaciones insesgadas. Insesgadas. Bueno, y ahora aparece el tercero, que es el control local. Este es el ABC, digamos, del diseño experimental. Bueno, control local. Bueno, el control local es eso que les estuve explicando recién. Entonces, si tenemos este terreno,
para hacer el experimento y tenemos una sola más fértil y una menos fértil acá, y nosotros hacemos esta distribución de los tratamientos, no va a servir, porque T está favorecido y C está desfavorecido. En cambio, si nosotros hacemos la aleatorización así, favorecemos a C o a T por igual. Entonces ahí nos va a dar una comparación razonable, digamos. Entonces, el control local a lo que se refiere es a elegir un diseño experimental que maneje heterogeneidades controlables. El control local, entonces, controla... ¿Qué pasa? El control local lo que hace es controlar variabilidad que nosotros sabemos que existe en el experimento y por lo tanto debemos controlar. Eso es lo que llamamos controlar variabilidad exógena. ¿A qué llamamos una variabilidad exógena? Es una variabilidad que nosotros sabemos que existe, pero que sí la podemos controlar. Sí podemos controlarla. En cambio, esto no es error experimental. El error experimental es esa variabilidad que sabemos que existe y que no la podemos controlar, como es la variabilidad entre las distintas plantas que vamos a poner en un ensayo, o entre todos los animales, aunque sean de la misma camada, la misma edad, el mismo peso, sabemos que no son iguales. Eso no lo podemos controlar. Pero hay variabilidades que sí podemos controlar. Por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestro terreno es así, no podemos aleatorizar así, tenemos que aleatorizar así. Al hacer eso, estamos controlando esa variabilidad exógena que es distinta fertilidad en distintas partes del terreno. Y esa sí la podemos controlar. Y estamos obligados a controlarla. Porque si no la controlamos, los resultados del experimento no sirven. En las vacunas del COVID, ¿qué sería el control local? Bueno, es controlar esa variabilidad exógena. ¿A qué se refiere? Bueno, a hacerle estudios médicos a las personas que van a entrar, de tal manera que los que entren al ensayo son todas personas más o menos de las mismas condiciones, para que los resultados de aplicar o no aplicar la vacuna sirvan. ¿Por qué? Porque nosotros suponemos que al ser todas personas con las mismas condiciones de peso, salud, edad y situaciones generales del cuerpo, bueno, hay una variabilidad que no es controlable. ¿Cuál es? Porque a pesar de que tomemos todas las personas jóvenes, sanas, del mismo peso, sin problemas de salud, no todas responden igual. Esa parte no es controlable en el experimento. Con esa tenemos que lidiar y esa es la que genera el error experimental. Ahora, ¿quién entra? Ahí eso sí lo podemos controlar y estamos obligados a hacerlo. Ese es el control local. Es controlar esa variabilidad exógena que nosotros sabemos que existe, pero es controlable. Y que si nosotros no lo hacemos, va a meter tanto ruido en el experimento que nosotros no vamos a poder detectar el efecto del tratamiento. Imagínense si en un estudio de vacunas de COVID entra cualquier persona, jóvenes, viejos, sanos, enfermos, cualquiera. Y después cuando veamos la diferencia, vamos a decir, ay, pero en este grupo donde está el placebo hay más gente joven, en este otro teníamos más gente enferma, vieja, entonces ¿les va a servir el resultado? No, porque el ruido que aparece va a ser tan gigantesco que no vamos a lograr detectar las diferencias que nos interesan, que es la diferencia entre los tratamientos. Esa es la idea del control local. Entonces, resumiendo, el diseño de experimentos siempre tiene estas tres partes, como el ABC o el Padre Nuestro del diseño experimental. Repetir,
aleatorizar y hacer control local. Las tres cosas. Esas tres cosas hay que pensar bien cuando uno se sienta a diseñar un experimento. Antes de hacerlo, porque un experimento mal hecho, si eso se detecta después de hecho, hay que tirar todos los resultados, porque no sirve para nada. Bueno. Esto ya lo hemos visto, yo ya les he hablado de todo esto, solo que acá está escrito, digamos, está escrito. Bueno, un tipo de control local que vamos a ver nosotros, además de estos que les he venido mencionando, son diseños experimentales que se aplican a distintas situaciones. Los diseños que vamos a ver, no hoy, los vamos a ver hasta el final de la materia. El diseño completamente aleatorizado, el diseño en bloques completos aleatorizados y el diseño en cuadrado latino, que son tres tipos de diseño que van haciendo distintos tipos de controles de variabilidad exógena. Estas son clases que siguen. Cada tema es una clase. Bueno, yo les mencioné antes que hay lo que se llaman efectos de borde cuando uno hace un experimento. A ver, veamos cómo es el tema del efecto de borde para que lo entiendan. Cuando nosotros hacemos un experimento con plantas, nosotros vamos a tener terreno de campo en donde hay cuadrículas. Esto aplica, por supuesto, a conceptos de experimentos con plantas, esto de efecto de borde, no de animales. De animales no, es para plantas. Entonces tenemos la cuadrícula donde tenemos las unidades experimentales donde cada una es algún tratamiento, repetido varias veces. Hemos dicho que las observaciones tienen que ser independientes, o sea que una no tiene que tener efectos sobre las otras. Pero hay algo que por más que aleatoricemos no vamos a poder evitar. ¿Qué pasa en esta zona límite entre una parcela con un tratamiento? Supongamos que este es el tratamiento y que este es el control. Acá tenemos zonas, ¿ven?, que están limitando con el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa con los datos, las plantas? Cada una va a dar datos de lo que está acá con lo que está acá. ¿Ustedes piensan que yo podría garantizar independencia en esa zona en donde está en contacto un tratamiento con el otro? ¿Qué piensan ustedes? No. Claro que no, porque están pegaditos, entonces lo que está ocurriendo en una parcela está influenciando sobre lo que está en la otra. Entonces, cuando nosotros evaluamos, lo que vamos a evaluar siempre es acá, en el centro. Porque todo lo que está aquí en el borde está limitando, ya sea con un camino o con otra unidad experimental acá. Entonces, esta parte del borde no garantiza que el resultado salga ahí sesgado. En cambio, lo del centro sí, porque como vecinos tienen siempre plantas a las que se le aplicó el mismo tratamiento. Entonces, siempre se evalúa la parte central de la parcela, ¿bien?, por el efecto del borde. Bueno, el tamaño de la parcela. Ese es un tema que se refiere a qué tan grande tendría que ser la parcela. Luego de descontar el efecto de borde, por supuesto, el tamaño efectivo de la parcela es la parte central. Bueno, en general, lo que se tiende a hacer en los experimentos es trabajar con parcelas que sean lo más chicas posible. Porque cuando son muy grandes, empieza a haber mucha variabilidad de suelo adentro de la parcela. Y esta es una variabilidad muy indeseada en un experimento. Por supuesto, el tamaño no hay una regla. Hay tamaños para trigo, hay tamaños para soja, para caña de azúcar, para citrus. Bueno, esto está
más o menos estandarizado. Entonces acá no se puede dar una receta de cocina, digamos. Cuando a ustedes les toque trabajar en algún cultivo en particular, en la bibliografía, cuando ustedes hagan consulta bibliográfica, ahí van a ver más o menos los tamaños que se usan en distintas partes. Para trigo que es chico, se usan parcelas, pónganle de 2x2. Para caña de azúcar, de 10 por 10 metros. Claro, todo va a depender del tamaño de las plantas, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es algo que hay que tener en cuenta, el tamaño de la parcela. La forma de las parcelas. Bueno, normalmente son rectangulares. Normalmente se trabaja con parcelas de tamaño rectangular. El número de repeticiones, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más repetimos, más preciso va a ser el experimento. O sea, más repeticiones, más precisión. ¿Por qué? Porque se va reduciendo el error experimental. Pero el tema es que a veces repetir tanto cuesta. Y los experimentos son caros, son muy caros. Entonces es difícil repetir muchas veces. Pero bueno, hay que tratar. Hay técnicas para calcular. Nosotros no vamos a ver, eso no es para un curso introductorio. Hay técnicas exactas que dicen cuántas repeticiones hay que hacer. Pero, como en todo, las investigaciones están limitadas por los presupuestos. Entonces, en general, los investigadores hacen 4, 5, 6. No mucho más que eso. Una no se puede hacer. Ya le he dicho, experimento con una repetición, una observación, o sea, sin réplica, no sirve. ¿Hay investigadores que se largan a hacer experimentos sin repetición? Sí, lamentablemente hay gente que comete ese terrible error. Y después que han gastado un esfuerzo enorme de dinero y esfuerzo personal, cuando llegan les tienen que decir, mira, disculpan, pero nuestro experimento no sirve de nada. Y bueno, es así. Eso pasa cuando uno no estudia estas cuestiones estadísticas antes de investigar. Investigar no es un juego, chicos. Esto tiene protocolos. Si uno pretende publicar o mostrar los resultados de investigación, estos protocolos hay que seguirlos estrictamente, porque si uno no hace los protocolos de investigación, que son estos, repetir, controlar, diseñar, repetir, no puede publicar nada, te rechazan los trabajos. Gabriel, estás ahí, vos que sos investigadora de estos muchos años de CONICET, ¿podrías contar un poquito más a los chicos de esas cosas, bueno, por fuera de los conceptos, por favor? Sí, hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, como yo ya les había contado antes, me dediqué varios años a hacer experimentos, a la parte de experimentación, y la verdad que en los primeros años en los que uno empieza a trabajar con estas cosas, a veces perdés datos, perdés tiempo, y a veces, bueno, uno es un becario joven, te acabas de recibir y no te das cuenta de los costos que significa, pero para los jefes que manejan un laboratorio, que uno empieza a crear reactivos o que empieces a perder tiempo yendo al campo, nafta, equipamiento, como que suma mucho. Entonces, bueno, con el tiempo ahí uno va aprendiendo, ¿no? Que hay que tener perfectamente diseñado el experimento antes de empezar, porque una vez que largó ya está, digamos, el error se empieza a arrastrar y no hay manera de salvarlo. Cuando vos, Osvaldo, contabas antes de esto de los errores, hay cosas que uno, por no haber leído todo el tema o por no conocer, o porque nadie lo conoce en realidad, alguna parte de la biología de un insecto, se empiezan a cometer errores. Por ejemplo, yo en una época estudiaba las preferencias de oviposición de una avispa, es decir, dónde prefería una avispa poner huevos. Esto tenía incidencia porque ponía huevos en árboles que tienen importancia económica. Y yo, bueno, hacía los experimentos y siempre sí, ponga el tratamiento que hiciera, por ejemplo, ponía dos plantas. Una era un tratamiento 1 y el otro era un tratamiento 2. Entraba el insecto al experimento y siempre se iba a la derecha. Quien esté el tratamiento 1 o el 2 a la derecha, el insecto siempre se va para el mismo lado.
y se iba, y se iba, y se iba, y no, algo pasaba, no podía ser que siempre se vaya. Y bueno, entonces empezamos a dar cuenta que en realidad no es que prefería el árbol, la planta, a la derecha, sino que ahí había más luz. Entonces, no era que estaba eligiendo el árbol, estaba eligiendo la luz. Y bueno, entonces, pero para que uno se dé cuenta de todo eso, habían pasado ya quizás, no sé, 15 días. Y bueno, entonces, el tiempo es, a veces tener ensayos, cuando uno trabaja con cosas biológicas, tener las plantas disponibles para los ensayos no es fácil, es tiempo donde uno tuvo que buscar estacas, hacer los arbolitos, que tengan un tamaño adecuado, y ya esas 30 quizás arbolitos que uno tenía para hacer ensayos ya se perdieron. Entonces uno se empieza a querer morir mientras va avanzando y vas cometiendo errores, y esos a veces, bueno, esos son errores que van surgiendo durante el ensayo, o porque no se sabían, o bueno, quizás nadie los hace. Entonces, muchas veces lo que se hace es hacer pruebas de control. Entonces, empezás a poner un árbol con un tratamiento a la derecha y a la izquierda y haces una prueba. Entra un insecto, por ejemplo, al experimento y ves la que va a elegir la derecha o la izquierda. Si esa proporción es al 50%, es decir, que si al insecto le da lo mismo ir para un lado que ir para el otro en condiciones, ahí te podés llegar a asegurar que la luz no es un factor determinante. Bueno, cuando nos dimos cuenta de esto, bueno, tuvimos que empezar otra vez, poner luces adecuadas dentro del espacio donde hacíamos el experimento, y bueno, ahí sí empezamos a ver el resultado. La avispa elegía poner huevos realmente en uno de los tratamientos. Y bueno, fue eso, ¿no? Es muy importante esto que vos decís, Osvaldo, de conocer el insecto, bueno, de conocer, digamos, el material biológico con el que estás trabajando, y bueno, poderte dar cuenta del error a medida que va, si sucede el error, darte cuenta lo antes posible para poder llegar a modificarlo. Bueno, gracias, Gaby. Bueno, como ven, lo que les contamos, esta materia está íntimamente relacionada al ejercicio profesional de la agronomía. Esta no, siempre la meten como ciencia básica y va con el paquete, con la química, la matemática, la física, pero no, esta materia es directamente aplicable es una de nuestras incumbencias, esta materia. La verdad que por eso es que por ahí les resulta, creo yo, difícil entenderla en segundo año, porque está tan relacionada con las que vienen después que no está bien puesta en realidad en la currícula en tercero. En segundo, antes estaba en tercero y después la bajaron en segundo. Cuando estaba en tercero, como que era más fácil explicar, porque los alumnos estaban cursando zoología, climatología, porque ya empezaban a ver otras cosas. Bueno, en segundo todavía como que no, y en veterinaria nos la pusieron en el primer cuatrimestre del primer año. Un desastre, son chicos del secundario donde empiezan a entrar estos conceptos. Bueno, no están siendo muy buenos los resultados, lamentablemente, en bioestadística. Bueno, seguimos. Osvaldo, Sí. te quiero decir otra cosita. Sí. ¿Te acordás cuando, bueno, yo rendí el concurso para entrar a trabajar a la cátedra? En el concurso me preguntaron qué me parecía, si la materia biometría era adecuada para la carrera de agronomía, ¿no? Y en el fondo yo esperaba que me hagan esa pregunta porque es fundamental, chicos. No sé si ustedes se están dando cuenta que para que ustedes en algún momento de su futuro profesional puedan llegar a decidir cosas, van a tener que usar la estadística. O sea, no van a tener otra herramienta para poder llegar a decir qué pasa acá o qué pasa allá. Y es aún más, teniendo resultados, o sea, totalmente evidentes, que haya una tendencia evidente que está sucediendo, ustedes van a tener que saber, y van a tener que seguramente hacer una estadística para poder elevar un informe, asegurar que está sucediendo así. Así que, bueno, espero seguramente con el tiempo se Bueno, gracias, la Gaby. importa de la materia, y más ahora con, claro, el final del cuatrimestre en julio. Eso le quería decir. Bueno, hay que tener un cuidado, chicos, cuando uno hace experimentos. Los experimentos, los resultados de un experimento no son extrapolables a todas las situaciones. Cuando uno hace un experimento, lo hace en un lugar determinado, con un tipo de suelo determinado, en una época determinada, bajo ciertas condiciones climáticas que se han dado en ese momento del tiempo.
Entonces, los resultados que uno obtiene solo son válidos para esas condiciones. O sea que nunca se deben extrapolar los resultados a situaciones distintas a aquellas que yo usé en las condiciones de mí. Entonces, lo que se hace en otros lados no necesariamente va a ser directamente aplicable acá. Por eso cuando se lanzan herbicidas, productos, vienen ensayos hechos en Estados Unidos, las empresas fabricantes de agroquímicos tienen su equipo de desarrollo en el que ustedes pueden llegar a trabajar y ser encargados de los experimentos, las vuelven a probar acá. Porque lo que se hizo en Estados Unidos o en Europa no es extrapolable aquí. El clima es distinto, el suelo es distinto, todo es distinto. Entonces hay que repetir los ensayos acá para poder decir si eso va a volver a pasar acá. Entonces, todas las empresas que venden agroquímicos, que generan, desarrollan agroquímicos, tienen su grupo de desarrollo que hace todos estos experimentos, los repite acá en la Argentina y en distintas zonas de la Argentina. Por este concepto de que no son extrapolables los resultados, solo valen para la situación en la que está hecho el experimento y nada más que bajo esas condiciones. Bueno, estas fotos lo que tienen son ensayos, ven, esto es un experimento, ven la cantidad de gente ahí, estas estacas lo que delimitan son las parcelas, personas preparando, aplicando los tratamientos, requieren mucha logística los experimentos. Ven, este es un experimento en soja, ven, estas estacas lo que delimitan son donde empieza una parcela y empieza la otra, ven, acá hay una, acá hay otra, y otra, ven. O sea que ahí en esta parcela, acá, por ejemplo, ahí está aplicado un tratamiento, una de las repeticiones de uno de los tratamientos. Parcela empieza acá y termina acá. ¿Sí? Profe, en este caso no, o sea, no afectaría una de otra, ¿verdad? O sea, una parcela de otra. Claro, se afectan porque esta zona, fíjate, esta zona que está ahí, ¿ves? Esta zona, ¿ves? Eso es bordura. ¿Ves? Porque acá tenés plantas de un tratamiento y una línea que sigue, empieza el otro. Entonces eso es bordura. Y acá tenemos una caminería y acá otra. Entonces esta parte yo no la puedo evaluar tampoco porque ahí hay efecto de borde. Entonces mi evaluación va a ser solo acá en el centro de la parcela. Es solo ahí donde yo puedo garantizar, digamos, solo acá en la parte central yo puedo garantizar que las unidades experimentales, ahora sí. Claro, todo lo demás claro, no. Entonces en el centro es lo que yo debería tomar, digamos. Claro, solo el centro, porque acá está la planta con un camino, acá la planta con otro camino, y eso por supuesto está produciendo un efecto. Yo necesito que lo que evalúe esté al lado de otra planta de soja. Soja. Bien, ahora sí. Perfecto. Y si que no esté vecina, ve acá está la parcela, la otra, ahí está marcada con estaca. Toda esta región no es independiente, porque acá hay plantas de un tratamiento con plantas vecinas del otro. Eso no me sirve a mí. Entonces, solo acá es donde yo debo evaluar, esa parte central sola. Después acá, a ver, acá hay otro, ¿ven? Así se ven las parcelas, ven con los distintos tratamientos. Esto es un ensayo, ven, de riego. Estas son las partes, no, es de riego y de conducciones distintas, ¿ven? Unas con tipo de espaldar, con túnel, ven, directamente sobre el suelo, ven, distintos tipos de tratamientos. A ver, otra, acá hay otro, ven, tratamiento, bueno, dio este resultado, otra DOS, ahí tenemos un ensayo en invernáculo. Bueno, ven con animales, en establo, estos son con plantas de reproducción in vitro. Bueno, acá hay otro, ¿ven? Bueno, así se ven en el terreno los ensayos, digamos. Bueno, si con esto terminaríamos esta clase, la próxima clase, que es el martes que viene, ya vamos a empezar a ver los análisis, cómo se analizan